como somos bastantes, son bastantes los ponentes, voy a ir empezando a introducirlo, a presentarlo. En esta ocasión vamos a contar con Daniel Torres Salina. Si os apuntasteis al Special Issue, a la GIFI Special Issue del año pasado, sabéis que también nos acompañó. Daniel Torres Salina tiene un doctorado en documentación científica por la Universidad de Granada, donde además de ser profesor dirige la unidad de evaluación científica del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y es responsable de ciencia digital en Media Lab UGR. Sus líneas de investigación se centran en bibliometría, métricas alternativas y evaluación científica. Es también CEO de EC3 Metrics, una spin-off de la UGR que ofrece servicios de evaluación científica a instituciones y empresas. Bien, como segundo ponente tenemos a Xavier Ekhut, que comenzó como investigador en el Museo Nacional de Ciencias Naturales para posteriormente especializarse en gestión de proyectos europeos. De 2012 a 2014 se incorpora a la Fundación Español para la Ciencia y la Tecnología en el equipo de coordinación del proyecto Euraccess y Top 2 de apoyo a la iniciativa europea Euraccess y coordinado por el FECI. Actualmente forma parte de la FECI, donde coordina la red de Euraccess España, incluyendo la gestión de contenido del portal nacional, además de trabajar en varios proyectos europeos de H2020 relacionados con la movilidad internacional y el desarrollo profesional de personal investigador y vinculado a Euraccess. Manolo Castellano es consultor de selección para empresas de I+D+I y orientador laboral de científicos e investigadores. Tras 15 años como investigador, tiene un doctorado en neurobiología por la Universidad de Sevilla y ha trabajado en España y Estados Unidos, realizó una transición profesional hacia el emprendimiento y la consultoría, fundando Carrera Científica Alternativa, una plataforma de orientación laboral para científicos e investigadores, y tiene un podcast también del mismo nombre. También es el fundador de Talento Científico, una empresa de selección de perfiles científico-técnicos para pymes. En cuarto lugar tenemos a Paola Cantaboni, que estudió informática, aunque realmente nunca ha trabajado de ella. Actualmente trabaja en Novatec, una empresa de ingeniería de software, donde comenzó como profesora de inglés, ascendió hasta su cargo de responsable de People and Culture. Y por último, el último ponente de esta mesa es Pablo Mondragón, que tras estudiar antropología social en la Universidad de Granada, Pablo fundó Antropología 2.0, una agencia de investigación etnográfica pionera en la aplicación de la antropología en las empresas. Siendo consciente de la dificultad que tienen los perfiles en humanidades y ciencias sociales para incorporarse al mercado laboral, en 2020 fundó Humanix, una escuela online de humanidades en la que, entre otras cosas, ofrece formación en antropología empresarial. Bien, y por último voy a darle paso a nuestro compañero de la Niaquea, Óscar Huertas, que todos conoceréis también porque ha participado en muchísimas de las GIFI, ya sea como ponente o ayudándonos con la moderación y a organizarla. Bueno, Óscar Huertas es bioquímico, doctor en microbiología y biología molecular, divulgador científico y, como he dicho, pues CEO de la Niaquea. Así que, Óscar, cuando quieras, pues es el que va a moderar la mesa en contenido. Con el jefito. Muy buena, aquí estoy con mi jefito. A ver. Bueno, pues buenas tardes, me alegro muchísimo de volver a estar en la GIFI. A ver si la próxima puede ser presencialmente, pero bueno, en esta ocasión vamos a intentar quitarnos ese gusanillo. Lo primero, el título. ¿Hay vida más allá de la tesis? Voy a hacer un spoiler. Sí, hay vida más allá de la tesis, pero vamos a decir los peros. Entonces, para presentar diferentes opciones, diferentes alternativas y ver que efectivamente hay vida después de la tesis y habrá que ver en qué vivimos después de la tesis, pues tenemos diferentes perfiles que os van a hablar, pues, por lo menos de sitios donde informaros un poquito sobre cuáles son esos caminos alternativos cuando acabamos una tesis doctoral. Vamos a empezar con Daniel. Dani, tú que vienes de la casa, de la universidad, vamos a empezar contigo. Quizá todos tenemos en mente, después de hacer la tesis, que es seguir nuestra carrera investigadora, si es que eso existe.
Cuéntanos un poquito, tienes 5 minutos y después, por supuesto, ya sabéis que podéis dejar todas las preguntas en el chat y podemos ir resolviendo. La idea es que vamos a hacer 5 minutos para introducir o para dejar un melón encima de la mesa y abrirlo y ya después lo vamos resolviendo. Dani, adelante. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por invitarme otra vez, ya la tercera GIFI consecutiva que llevo. O sea, ya mismo soy con Gifito un miembro honorario. Simplemente comentaros que sí vida detrás de la tesis, pero una vida un poco chunga y voy a tener que acostumbrar a ella. Vale, yo realmente entré aquí en la Universidad de Personal de Administración de Servicios, fundó una spin-off y ahora ya con 41 años he conseguido entrar a la carrera científica, pero bueno, tengo un perfil bastante peculiar. A todos los que vais a dedicar y a todos los que vais a dedicar a la carrera científica e investigadora, mira, he preparado esta diapositiva, ahora la comparto, son solo 3, ¿vale? Voy a dar hasta los 5 minutillos que me habéis dado. Bueno, aquí pues fijaros que en la etapa que estéis vosotros, en este gráfico, no un gráfico, realmente no son datos reales, pero sí son bastante reales, están adaptados de un estudio de Reino Unido, pero creo que es bastante realista, al menos da una idea de lo que pasa con la carrera investigadora, con una carrera de embudo, donde solo sobreviven al final los investigadores e investigadoras que tienen un currículum más potente. Al final sabéis que aquí la evaluación de la investigación en España se hace por publicaciones y bueno, va implicando que conforme nos vamos acercando a la carrera investigadora, a la etapa de senior, cada vez menos plazas. Aproximadamente solo el 30% de los que empiezan la universidad, como veis aquí, acaban la carrera, continúa con la etapa postdoctoral, ¿vale? Fijaros que del 30%, solo el 4% consigue entrar en lo que es la carrera investigadora, es decir, de todos los que empezamos en la universidad, solo el 4% conseguimos incorporarnos o ser parte o conseguir una plaza de carrera investigadora, y solo el 5% de los que empezamos la carrera investigadora vamos a acabar siendo profesor. Por tanto, el primer mensaje que nos deja esto es que los que queréis dedicar a la carrera investigadora os vais a enfrentar a un mundo altamente competitivo, ¿vale? He cogido aquí, me atreví aquí a recoger un PDF que tiene también otros compañeros de la FESIS por ahí, es una adaptación un poco libre de cómo es la carrera investigadora, por lo que vais a tener que enfrentar. Tenéis que saber en primer lugar que aquí en España la carrera investigadora es un poco peculiar porque no es como la carrera de funcionario o cualquier otra carrera profesional. Aquí es una carrera bastante fragmentada y he puesto aquí dos partes. Una parte refiere a la tesis doctoral. Imagino que los que estáis todas por aquí, todas tipo por esta fase, estaría aquí ya cerquita de la tesis doctoral. Más o menos, idealmente, tendréis que tener todos en torno a 27 años, en torno a 27, 30 años, es lo ideal para acabar la tesis, ¿vale? Antes de cumplir los 30. Pero bueno, ya sabéis que la vida académica se mide por el año que leímos la tesis. Pero bueno, a nivel biológico, aproximadamente la media está en 27 años en la lectura de la tesis doctoral. ¿Vale? Lo ideal es esta parte, ¿no? Esta parte es la carrera académica, ¿vale? Que es la carrera, digamos, universitaria de por sí. Ya sabéis que en la carrera académica lo fundamental son los procesos de acreditación de la NECA y tener proceso de ayudante, contratado doctor, titular y catedrático. Y bueno, ya sabéis que es bastante difícil entrar a través de una posición a través de este tipo de convocatoria. Lo ideal, o lo que va a pasar casi siempre, es lo que he puesto aquí abajo, que es la carrera investigadora, que nos va a permitir saltar en algún momento dado a alguna de estas plazas. ¿Vale? Normalmente que os vais a encontrar en la carrera investigadora, no más que tengáis la tesis, vais a entrar en la carrera que llamamos nosotros postdoctorales, ¿vale? Y ahora os voy a poner algunas de las convocatorias que vais a tener. Vais a entrar en convocatorias postdoctorales a través de convocatorias europeas, nacionales y del plan propio, ¿vale? También vais a poder optar, que es una opción bastante interesante para la gente que tenga menos miedo a hacer un postdoc en el extranjero, que la verdad que si se ponen investigadores surge muchísima oferta de trabajo en el extranjero a nivel europeo, ¿vale? Estas carreras nos permiten saltar también aquí, porque las carreras extranjeras sabéis que se rescatan a través del contrato Ramón y Cajal y otros contratos, ¿vale? Y bueno, como van a explicar los compañeros de aquí, tenemos otra alternativa. Esta alternativa, como son por ejemplo la industria, la transferencia, spin-off y todo esto, no son incompatibles. O sea que tú puedes ser perfectamente investigador y tener aquí una postdoc, ¿vale? Y tener además tu spin-off. O sea que puedes combinar con las dos cuestiones, no son excluyentes, ¿vale? Y podéis combinar perfectamente. Y bueno, fijaros, he combinado esta diapositiva con esta. Aquí ya veis un poquito, ¿vale? Lo que ocurre. Encontré en esta fase, esto nos interesa.
Fijaros, lo primero que lo vais a tener que enfrentar cuando salgáis, cuando haréis la tesis doctoral, ¿vale? Es a este contrato, que son los contratos Juan de la Cierva. Tenéis dos contratos, Juan de la Cierva formación y Juan de la Cierva incorporación. Cada uno de estos contratos dura, que lo estoy moviendo, dura 2 años, ¿vale? Cada uno de estos contratillos. Entonces, primero tenéis que información, que tenéis que ir fuera, y después incorporación. Y os traemos de nuevo a la Universidad de Granada. Bueno, es de los Un pocos minuto, contratos que Dani. hay con las... ¿Sí? Un minutillo. Un minutillo, vale, sí. Bueno, aquí veis que también esto lo apoyamos aquí en la Universidad de Granada. Todas las convocatorias, los que seáis de la UGR, ¿vale? Del Ministerio están apoyadas por una convocatoria de la Universidad de Granada, ¿vale? Cuando termináis la tesis doctoral, tenemos el contrato puente y perfeccionamiento de doctores. Esto es importante, ¿eh? Cuando hagáis la tesis doctoral tenemos aquí los UGR contrato puente, que os damos 12 meses, ¿vale? Cofinanciados con vuestro grupo de departamento. Y bueno, después ya empezaría una carrera más senior, que es como la Ramón y Cajal, proyectos con investigadores, bueno, en el caso que es de biomedicina. Y después están apareciendo ahora muchísimos contratos. En cualquier caso, como tengo poco tiempo, deciros, ahora la carrera investigadora, yo quiero mandar un mensaje de esperanza porque están apareciendo muchísimas convocatorias. Vais a seguir ganando poco, pero por lo menos en convocatoria, los contratos Juan de la Cierva, Ramón y Cajal van a ampliar el número de plazas, por lo tanto va a haber muchas oportunidades, más oportunidades que hace unos pocos años. También os quiero animar porque la Universidad de Granada está ampliando todos los plazos de lo que es el programa de estabilización de la Universidad de Granada, ¿vale? Por tanto, voy a tener más oportunidades por ahí. Y ya está, ya sabéis que también, y yo sigo publicando, tenemos algunos vídeos sobre carrera investigadora donde podéis ampliar esta información. Y para las preguntas, estoy a vuestra disposición. Paso palabra. Perfecto, Dani. Muy buen resumen, muy rápido, muy escueto, muy sencillo y además estas diapositivas son súper claras. Yo creo que una de las ideas que ya he empezado a transmitir Dani, pero que va a quedar muy, muy clara durante esta sesión, es que las líneas rectas son para los matemáticos y para el pasado. Pero cuando miramos al futuro, las líneas rectas no existen, ¿vale? Vais a ver que no es incompatible el trabajar en la industria, volver, compatibilizar varias actividades, etc. Y que yo creo que es una de las cosas importantes. Y sobre ese aspecto, o quizá el dar el salto profesional, nos va a hablar Xavier. Muy buenas, Xavier, bienvenido. Muchas gracias por venir. Él trabaja en la FECIC, como ha dicho antes nuestra compañera Laura, y nos va a hablar un poco pues, de ese proceso de acompañamiento que es el que ellos están intentando dar a conocer, porque yo creo que muchos no lo conocemos, que es ese programa Rebeca, que yo creo que es muy interesante porque mucha gente no conoce que existe este acompañamiento desde la FECIC. Así que, Xavier, cuéntanos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos y dejarnos aquí venir a contar un poquito nuestro libro, que además nos ha venido la presentación de Daniel fantásticamente porque la parte que contaré de Rebeca al final pues está totalmente vinculado pues, a lo que decía del porcentaje, que es complicado sacarlo, pero no nos equivocaremos nunca si decimos que tranquilamente entre el 3 y el 10% de la gente que empieza una tesis doctoral, solo entre el 3 y el 10 se quedará en un puesto académico. Entonces, bueno, como me han presentado, yo trabajo en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el por qué estamos metidos en este tipo de berenjenales es porque somos coordinadores nacionales de una iniciativa europea que se llama Euraccess, que ya la habéis oído en la presentación, y que es una iniciativa de la Comisión Europea en la que participan 42 países a día de hoy, perdón, y que básicamente digamos que la idea detrás de Euraccess es intentar crear un mercado único, un mercado abierto para personal investigador en toda Europa, entendiendo que al final la investigación y la innovación pues deberían ser idealmente las bases del motor económico. Entonces, con esa idea Euraccess nace en 2008 muy centrada en movilidad internacional, en facilitar que este mercado signifique irse de unos países a otros de la manera más sencilla posible. ¿Cómo? Pues básicamente con dos recursos. Una base de datos con ofertas de empleo de muchísimos países. Entonces, pensando en la temática de esta jornada, si hay vida después de la tesis doctoral, pues efectivamente la hay, como apuntaba Daniel, puede ser un postdoc. Entonces, si estáis buscando un postdoc, esa es la opción, pues os invitaría a que echaréis un vistazo en Euraccess porque efectivamente vais a poder encontrar ahí un buen número de ofertas. Y además de esta base de datos, que probablemente es la cosa más visible de Euraccess, pues detrás de Euraccess hay una red
de gente, por eso he dicho al principio que somos coordinadores de una red nacional, pues estamos estructurados en redes nacionales que básicamente somos personas que de la mejor manera posible intentamos dar apoyo en temas que tienen que ver con movilidad internacional, temas prácticos. Es decir, has conseguido tu puesto postdoctoral en Alemania, tienes que viajar con tu perro, pues con un poco de suerte, a lo mejor no sabemos la respuesta, pero os intentamos ayudar a encontrar una respuesta sobre qué hay que hacer. Y como parte de esta red de apoyo, pues también intentamos ir haciendo cosas que tengan que ver pues, con el desarrollo profesional del personal investigador. Es decir, más allá de la movilidad internacional, o mejor dicho, pensando que la movilidad internacional es parte de una carrera profesional del personal investigador, echamos a andar en 2019 un programa de mentorazgo que llamamos Rebeca, que es el acrónimo para Researchers Beyond Academia. Es un programa que montamos junto con otros compañeros de otras redes nacionales, que implementamos a nivel de cada red nacional y que en nuestro caso, en el caso de España, pues la verdad es que ha resultado ser súper exitoso. De hecho, para mí ha sido una de las mejores experiencias profesionales que he tenido en los últimos años. La idea detrás de este programa es que, asumiendo que en el momento de hacer una tesis doctoral, mientras se está haciendo una tesis doctoral, por números, como os decía, sabemos que mucha de la gente, aunque esté interesada en mantenerse en una carrera académica, no se va a poder mantener por una cuestión de números, pues intentar que la transición a ese sector o a esas opciones profesionales no académicas sean de la manera más informada y más proactiva posible. O sea, no sea porque no encuentras un postdoc y ante la desesperación pues acabas yendo hacia un lado o hacia otro, que seguramente esto nos suene a muchos en nuestra vida. Entonces, con esa idea lo que hicimos es que montamos un programa de mentorazgo en el que los mentores eran profesionales relacionados de alguna manera con la ciencia y la innovación, el desarrollo y la innovación, pero que no estuvieran haciendo lo que sería investigación académica, pura y dura. Es decir, podemos irnos, por supuesto, al extremo obvio, que sería investigación en el sector privado, en la industria, pero también estamos pensando en todos estos puestos que tienen que ver a lo mejor con gestión de proyectos, gestión de ciencia, incluso en la administración pública, y intentar pues hacer este contacto por el lado de los mentores y que los mentees, permitirme el anglicismo que es muy difícil quitármelo, pues los mentees y las mentees pues serían precisamente investigadores tempranos, personal investigador temprano, que iría desde el arranque de la tesis doctoral pues prácticamente hasta el segundo postdoc, o sea, postdoc tempranos. Entonces esto lo echamos a andar en 2019 con una ambición, yo diría realista, en la que nosotros somos conscientes que nos cuesta mucho involucrar en este tipo de iniciativas al sector no académico, pero bueno, algo funcionó, o sea, montamos unas piezas que parece que fueron atractivas y el primer año, a pesar de que nuestra intención es que fuera un piloto de poquita gente, pues de repente fuimos a una convocatoria abierta, recibimos 250 solicitudes para ser mentees, que eso no nos sorprendió porque entendemos que cada vez hay más gente, gracias a este tipo de jornadas, que busca información de forma proactiva para pensar en su futuro. Pero del lado de los mentores recibimos 115 solicitudes, que eso fue una grata sorpresa. Tanto es así que en 2020 la hemos vuelto a implementar, ya a nivel nacional como nuestro propio proyecto. Y una cosa que me gustaría resaltar entre 2019 y 2020, una diferencia significativa, es que la participación de los mentores, a pesar de que es principalmente a nivel personal, o sea, una persona que por lo que sea entiende que se siente que puede ayudar en este tipo de programas. Un minuto, Xavier. Gracias. Entre 2019 y 2020 empezamos a tener interés desde el lado de las propias organizaciones, de las propias empresas que querían ayudar en este tipo de programas. Y el segundo buen ejemplo es que nosotros básicamente lo hicimos como una prueba de concepto porque nosotros no somos un centro de investigación, no tenemos personal investigador propio y lo seguimos haciendo bajo el paraguas de Uraxes, pero lo bueno es que también ha servido como modelo los recursos que desarrollamos han servido como modelo para programas similares que, por ejemplo, ha echado a andar este año el CSIC con un programa que se llama Camino, la Universidad Carlos III hace poquito arrancaron también su propio programa o la Universidad Complutense. Y eso era lo que os quería contar. Gracias.
Muchas gracias. Nos van dejando ya preguntas por ahí que luego os pasaremos porque son interesantes. Y yo creo que hay algunas preguntas que van en el sentido de acabé la tesis hace 4 años y no sabía parte de esta información, con lo cual agradezco muchísimo el tenerla de antemano. Pues vamos a pasar a una iniciativa que es parecida. De hecho, Manolo Castellanos participa en Rebeca, pero tiene una iniciativa, digamos, privada en la que os puede ayudar, os puede asesorar y os puede dar formación en este tipo de LIDES, que es reorientar la carrera y la profesión. Manolo, muchas gracias por venir. Ahora sí. ¿Se me Ahora escucha sí. bien? Perfecto. Bueno, pues oye, un gustazo estar por fin aquí en las sesiones. Han pasado muchos años, ha habido intentos, pero al final nada. Hoy ya estamos aquí. ¿Qué puedo contar yo? Pues puedo contar la historia de una persona que ha sufrido todo esto y lo ha convertido en algo bonito, ¿no? En un cambio de carrera profesional tirando a drástica, ¿no? Os cuento, yo desde el principio siempre tuve una mente muy académica. Mi idea era siempre hacer investigación, ser jefe de grupo, lo tenía todo muy claro, ¿no? Hice la tesis en Sevilla, en temas más de neurobiología y neurociencia, degeneración, fisiología animal, bueno, más fisiología celular. Y cuando terminé esa tesis, decidí hacer un postdoc en lo que a mí me apasionaba, que en aquel entonces era intentar asociar lo que yo sabía de biología molecular y de bioquímica con el tema de la acústica musical, ¿no? Porque en aquel entonces era músico, me gustaba esa historia. No había tantos laboratorios donde hicieran eso y al final tuve la suerte de que me aceptaron en la Rockefeller University, en Nueva York. Estuve allí 3 años y medio. Hice un cambio gordo a nivel técnico, ¿no? Pasé a hacer cosas más de nanobiofísica, de electrofisiología, ¿no? No se lo aconsejo a nadie a nivel de publicaciones, ¿no? Porque se paga el pato mucho. Pero sí que es verdad que tienes una visión del campo tremenda, ¿no? Cuando controlas tantas... O sea, puedes hablar igual con un biólogo molecular, con un bioquímico, con un matemático, da igual, ¿no? Lo entiendes. Y ese era mi plan. Mi plan era como, quería convertirme en jefe de grupo, quería tener esa visión global y ser técnicamente muy robusto, ¿no? Después de ese tiempo hice un segundo postdoc, en este caso en Stanford, en la otra costa de Estados Unidos, y allí, bueno, pues estuve haciendo audición, o sea, ciencia auditiva también, pero más centrado en la sinapsis, en cómo las células del oído son capaces de recibir el sonido, o sea, sentir la vibración de las moléculas del aire y pasarlo a una información que el nervio auditivo pueda comprender, ¿no? Entonces, ahí estuve también otros 3 años y bueno, ya fueron casi 7, me volví a España. Yo tenía claro que quería volver a España, mi mujer más que yo incluso, con lo cual pues nos volvimos. Y bueno, pues la realidad es que me tocó lo que a muchos les toca, ¿no? No hacía yo un tipo de técnica o de campo muy típico en España, con lo cual tampoco es que hubiera muchos laboratorios, o casi ninguno, que hicieran este tipo de ciencia, de investigación. Con lo cual, bueno, pues yo estuve buscando con tiempo, con tiempo de sobra y no encontré nada. O sea, esa fue la realidad. O sea, no encontré nada que me apeteciera y donde yo pudiera utilizar lo que yo sabía a nivel técnico, ¿no? Estuve cerca de 1 año desempleado, ¿no? Que eso yo se lo aconsejo a otro mundo, Oscar. O sea, realmente el valor que tiene ese tipo de situaciones en tu vida te da una humildad y una aceptación y un no sé, un entender el que cualquier profesional tiene el mismo derecho a trabajar, ¿no? y a desarrollarse, que de otra manera no lo entiendes igual, ¿no? Entonces, bueno, de ese tiempo, pues al final conseguí un postdoc, una cosa muy cortita en Murcia, que es donde vivía, y después otro en la UMH, en Elche, en Alicante. Y allí estuve 3 años, trabajando también de postdoc, era mi cuarto postdoc, en temas más de electrofisiología, no de ciencia de la audición, sino más bien en temas de diabetes, ¿no? Porque, bueno, era lo que se requería allí. Y lo que me ocurrió es que después de 3 años o así, pues empezó a pasarme algo que posiblemente os pasará a muchos, y es que no estáis muy motivados con lo que estáis haciendo y además a nivel de carrera veis que no hay mucha progresión, ¿no? Y es lo que yo estaba observando. Y entonces me empecé a preguntar lo que posiblemente muchos de vosotros preguntáis, que, oye, yo después de mucho tiempo haciendo lo mismo, ¿qué hago, no? ¿Qué puedo hacer? Y en este caso, pues la respuesta que muchos académicos os dan es o no lo sé, o esto es un desastre, vete a otro país, ¿no? Todo a veces muy negativo.
y realmente me di cuenta de que le estaba preguntando a gente que a lo mejor no tenía por qué saber la respuesta, porque un académico sabe del mundo académico, pero no tiene obligación de saber qué es lo que pasa fuera del mundo académico, ¿no? Entonces tuve la suerte, tuve el acierto de irme a la radio de allí de la UMH, la que tenían para los estudiantes, y monté un programa, simplemente entrevistando a investigadores que habían dejado el mundo académico y se habían dedicado a otra cosa. Entre ellos, Xavi, que acaba de hablar, fue uno de los primeros entrevistados en ese programa. Y después de cerca de 100 entrevistas me di cuenta de dos cosas. Primero, que era yo el cuello de botella, es decir, que yo no tenía la información necesaria para definir qué es lo que quería hacer con mi vida. Y por otro lado me di cuenta de que me encantaba lo que estaba haciendo en el tiempo libre. Y eso era un poco un problema, porque me di cuenta de que me estaba era como el lado oscuro que te está atrayendo, ¿no? Y tú dices, sí, sí, pero no quiero, sí, pero no quiero. Y bueno, al final lo que ocurrió es que después de sopesarlo mucho, ¿no? Dejé al final la universidad, dejé el mundo académico y me convertí en freelance. O sea, empecé a trabajar en una plataforma que es Carreras Científicas Alternativas, que no sé si la tenéis por aquí, pero si no, os la paso en un link, en la que, bueno, mi idea era ver si había no sé, una comunidad ahí detrás de personas que fueran científicos y que estaban interesados en cambiar. En este caso, enseguida lo vi que sí, y bueno, los primeros años como freelance empecé a trabajar como orientador profesional, me formé adecuadamente y eso, junto con todas mis experiencias previas, me hicieron trabajar pues, como guía, como mentor de científicos, no necesariamente para buscar un trabajo, un empleo, sino para redireccionar su vida profesional, ¿no? Que es una cosa un poco más compleja, digamos, ¿no? Y lo que me ocurrió con el tiempo es que, claro, empecé a tener una red muy amplia y muy segmentada, muchos científicos, muchos investigadores, y me empezaron a llamar pues, compañeros míos que trabajaban en empresas diciendo, oye, Manolo, tú no conocerás, ¿no? Y me preguntaban un perfil súper raro, muy específico, y yo lo conocía. Entonces me di cuenta de que había una cosa que existía, que era trabajar como recruiter, el mundo del headhunting, que fue lo que yo no sabía que era para mí. Y ese fue un poco el final, que es o sea, el final de la historia, que es el inicio del actual Manolo, que es recruiter en talento científico, que es una boutique de selección de perfiles científico-técnicos. Así que ahora mismo compagino mi labor de guía de científicos con mi labor de recruiter. Muy bien, Manolo, yo creo que un perfil que muchos mirarán con cariño y te seguirán, porque yo te conocí a través del podcast, de las entrevistas, y además me pilló a mí justo en un momento en el que yo también estaba cambiando mi orientación laboral, con lo cual sentí feeling, sentí cosquillitas en el cerebro cuando escuchaba la entrevista. Muchas gracias, Manolo. Pues una de las cosas de las que habla Manolo muchas veces es algo de lo que Paola nos va a hablar ahora, y es el tema de esas habilidades blandas, esas soft skills, esas cosas que aprendemos a hacer durante la tesis doctoral y que de repente pensamos que solamente las podemos orientar o hacia una carrera investigadora pura y dura o hacia la industria o hacia cualquier cosa, pero que requiera de un investigador, ¿no? Y sin embargo, aprendemos una cantidad de cosas que no son directamente investigar, que son habilidades que se valoran muchísimo en la industria y además y en la empresa. Y además Paola tiene la suerte de trabajar en una empresa, en Novatec, que cuida muchísimo de su gente y que además lo tiene muy en cuenta. Paola, cuéntanos. Muchas gracias, Óscar. Bienvenido a todos a mi primera vez en esta mesa redonda. La verdad es que me llamó Óscar un día, me dice, Paola, oye, mira, que hacemos un Jiffy. Yo le digo, Óscar, que era un Jiffy, yo creía que era una cerveza. Digo, como a Óscar le gusta mucho la cerveza, me ha invitado a tomar una cerveza, alguna cerveza rara, pero no. Y le digo, obviamente vamos a participar. He visto que hay muchos ponentes aquí, gente que tiene mucho recorrido, sobre todo en el campo académico. Yo vengo de la empresa privada de este momento y, como os comentó Manolo justo antes, de no tener miedo al cambio. Yo he cambiado por muchos sectores, estudié arquitectura técnica y ahora mismo lo que me encanta es trabajar con la gente. Por eso Oscar me dice, Paula, ven, comenta lo que hace ahí y a ver si la gente se anima un poco. Yo trabajo en el sector de la informática, la empresa Novatec. Tenemos una oficina en Granada, otras 8 oficinas en Alemania. Y os digo que los perfiles que entran en este nuevo mundo de informática, que además ahora mismo está, vamos, desbordado. Hay muchísima demanda, vienen de todo, tienen todo un background diferente.
Puede ser gente que tiene un doctorado en física, gente que viene de otro sector, pero que se ha dado cuenta que lo que le mola mucho es programar o trabajar en el desarrollo de software. Y Óscar me lo ha dicho, bien y cuenta eso de que no es verdad que los desarrolladores se ponen delante de un ordenador y no hablan con nadie. Y es verdad. Nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa que tiene un foco especial en las personas y los que nos importan mucho son los contactos, estas soft skills que son muy importantes a la hora de ponernos en contacto con la empresa. Soft skills, a lo mejor que no se pueden ver si me presento a un concurso público, porque envío mi aplicación, a lo mejor ni me llaman, pero nosotros, si os ponéis en contacto con empresas privadas, yo siempre digo, muchas veces la comunicación, el tema de cómo nos presentamos, la disponibilidad, el tema de la actitud, más que es la aptitud, nos abre muchas puertas. Nosotros cuando hacemos un proceso de selección tenemos varios stages, varias partes, y una de esas es básicamente si esa persona encaja en the soft skills con el equipo que tenemos aquí. Así que lo que invito a trabajar mucho, además de esto, de todo lo estudio, porque yo digo, admiro mucho a la gente que está aquí escuchando, porque vamos, sois unos valientes, lleváis muchísimo tiempo estudiando y habéis tenido la oportunidad de hacerlo y ir aprovechando de eso. Y hace falta añadir un poquito más, que si presentáis un currículum, que tenéis cuidado con el lenguaje que utilizáis. Si os presentáis una entrevista, siempre la actitud positiva, abriros, un buen perfil de LinkedIn, siempre digo que siempre es nuestra también tarjeta de visita cuando tenemos que presentarnos. Y no sabría, yo tenía pregunta para vosotros, pero no sé si esto me han dicho que era al revés, que tenían que hacerme preguntas, ¿eh? Pero yo siempre digo a la gente que os esperáis, que hay vida más allá de la tesis que estáis buscando, yo digo, estáis buscando lo vuestro o os apetece un cambio. Yo invito a echarle un vistazo al mundo de la informática porque tiene muchas cosas que a lo mejor están conectadas con lo que vosotros habéis estudiado, aunque no os deis cuenta de momento. Y nada más. Óscar, ¿tenemos algo más de qué hablar? ¿Tienes alguna pregunta tú? Yo tengo muchas preguntas para la gente que nos está escuchando, porque quiero saber, me gustaría saber lo que están buscando, por qué están aquí hoy, pero lo dejamos para el final a ver si podemos abrir un poquito el debate, ¿vale? Pues muchas Paola, gracias por invitarme. Si quieres, puedes lanzar alguna pregunta concreta y que la gente lo vaya respondiendo en el chat y luego lo vamos viendo mientras vas leyendo, mientras Vale, perfecto. hacemos la siguiente. Tres preguntillas más importantes. ¿Qué estáis buscando? Es decir, ¿qué buscáis después de vuestra tesis? ¿Cuáles son vuestras expectativas? Esa es la número 1. La número 2, ¿estáis abiertos a cambiar de sector? ¿Estáis abiertos al cambio? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿cuántas ganas tenéis de empezar o de seguir haciendo lo que estáis haciendo? Así que vamos a ver qué nos dice la gente, si tenemos un pelín de espacio para un debate final y ya está. Que muchas gracias por invitarme. No hay cerveza, pero te digo, esto es mucho mejor que la cerveza, que pensaba que era el Jiffy. Bueno, Paola, de todas formas, la semana que viene hay una cata de cerveza en Granada. Ahora te paso los datos. Mira, has cumplido con lo que había prometido antes. Muchas gracias, Paola. A ti, Óscar. Pues la última intervención es de una persona, que es Pablo, que vio que seguir por la vía académica posiblemente no fuese lo más factible del mundo, que posiblemente tampoco encontró ninguna oportunidad de contrato y decidió, muy valiente, emprender. Eso tan raro que a mí me da una rabia cuando me dice, no, es que tú eres un emprendedor. Digo, no, yo soy un emperdedor, sobre todo los primeros años, he perdido muchísimo. Pero bueno, seguiré siendo emperdedor hasta que sea empresario. Pablo, cuéntanos un poquito de tu proyecto y de cómo has planteado ese emprendimiento, esa salida, además en el mundo de las ciencias sociales, que no es tan común. Bueno, pues nada, lo primero, buenas tardes a todo el mundo. Es un placer estar aquí, sinceramente. Me está pareciendo muy interesante todos los aportes y sobre todo el movimiento que estoy notando en relación a, pues bueno, nuevas tendencias. Parece que las cosas están cambiando, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente. Yo la verdad es que no, mientras os estaba escuchando, sinceramente, yo me sentía un poco síndrome del impostor. Tengo que ser completamente sincero. Porque, vamos, yo no es que no tenga doctorado y que por tanto no me encuentre capacitado
para hablar de si hay vida o no más allá de la tesis, porque la tesis está completamente fuera de mi vida, descartada, ¿no? Sino que además, siendo completamente sincero, no tengo ni máster. O sea, es decir, yo cogí y terminé el grado y ya me puse a emprender. Y además era lo que yo quería hacer en ese momento. Y por motivos que, bueno, creo que pueden ser interesantes que los hablemos, ¿vale? No fue realmente por falta de plaza. De hecho, yo tuve alguna, pues lo de siempre, ¿no? Estás en el grado, tienes profesores que tienen más afinidad contigo y que te dicen, oye, acércate aquí porque yo voy a llevarte un poquito por aquí y el máster y luego puedes hacer el doctorado y luego puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, yo en un cierto sentido vi que, pues que al final, la academia no estaba preparada para asumir a tantas personas que intentaban convencer de hacer un doctorado, y eso era una cuestión puramente estadística, o sea, es decir, no estadística y orgánica, porque también tenía gente que había hecho ya el doctorado, sabía un poquito cómo iba el rollo y sabía un poquito lo difícil que era. Pero también tengo que ser completamente sincero, yo vi lo que pasaba dentro de los departamentos y a mí me desanimó. O sea, es decir, yo no quería acabar ahí. Yo veía muchas cosas que me imagino que muchos de vosotros y vosotras conocéis de ciertas cosas, de lógicas de departamento, y yo dije, no, yo quiero huir de aquí, ¿vale? Pero claro, yo tengo un problema, y es que a mí la vida universitaria, que no departamental, me gusta mucho. A mí me gusta muchísimo investigar y me gusta muchísimo enseñar. Las dos cosas, que son un poco los dos factores, por decirlo de alguna manera, que yo entiendo que hace un académico. Investiga y, por otro lado, si es docente, enseña. Entonces, bueno, pues básicamente con esa pequeña rabia que yo sentí en cuarto de carrera, cuando preguntaba a mis profesores, después de haber hecho 4 años de carrera, que son 4 años de la vida de una persona, ¿qué voy a hacer con esto de la antropología? Antropología, imaginaos la carrera. O sea, es decir, a nosotros nos decían que o estábamos en un departamento o trabajábamos en McDonald's, A o B, binario totalmente, ¿vale? Entonces, claro, yo ante esa falta de respuesta dije, esto no es posible. O sea, no es posible que el mundo, el mercado, no pueda absorber a gente que son expertos culturales, gente que se dedica a entender y analizar y a investigar culturas, sobre todo entendiendo que todo es cultura. Ahora mismo todos nosotros compartimos cultura. Hay símbolos, hay jerarquías, hay ritos, hay un montón de cuestiones. Entonces, con esa pequeña intuición empezó un proyecto que básicamente lo que buscaba era ayudar a gente que estaba en la misma situación que yo. A antropólogos que querían explorar nuevas salidas más allá de la academia. Y así nació Antropología 2.0. Primero empezó como una página de Facebook, luego montamos un blog y a base de mucha lectura, mucha búsqueda, consultar mucha fuente angloparlante, pues bueno, poco a poco intentamos visibilizar esos perfiles que estaban aplicando la antropología fuera de la academia. Y fue una pasada de procesos, lo tengo que decir, fue una pasada de proceso, porque claro, cuando tú tienes y te han estado diciendo que la única salida es la academia y de repente descubres que hay antropólogas trabajando en la dirección de Nissan, desarrollando coches autoconducibles y estudiando patrones culturales de conducción en un montón de países distintos del mundo, y lo están haciendo dentro de Nissan, y es un trabajo muy serio con muchos años detrás, dices, wow, porque nadie me había hablado de esto, ¿no? Entonces, poco a poco, fuimos desarrollando el proyecto hasta que de manera orgánica se convirtió casi en una consultoría. Nos empezaron a llamar. Resulta que había empresas que querían tener antropólogos y querían contar con servicios de antropólogos para hacer investigación. Y así ha sido mi trayectoria durante los últimos 4 años, trabajando para varias empresas pymes, empresas muy grandes, empresas gigantes también. Hemos trabajado en diferentes proyectos, pero un minuto. Pero yo todavía tenía un pequeñito, un tema pequeñito, ¿vale? Que es el tema de la formación. Y entonces al final dije, oye, si esto que ha pasado en la antropología y que hemos conseguido encontrar nuevas salidas profesionales, ¿por qué no lo llevamos más allá? ¿Por qué no generamos un modelo alternativo a la formación en ciencias sociales de la universidad? Un modelo aplicado, un modelo que mire hacia la empresa, que mire hacia las salidas laborales, que mire hacia el futuro, hacia la vanguardia. Y así nació una startup, que es Humanix, que es actualmente la startup que yo dirijo, y que básicamente somos una escuela de formación en humanidades aplicadas, en humanidades profesionales,
y que básicamente lo que intentamos es justamente hacer que cada vez haya más humanistas y más científicos sociales trabajando en empresas, trabajando en museos, trabajando en hospitales y con ello intentar cambiar la tendencia del mundo aplicando un pensamiento humanista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Toda una declaración de intenciones y felicidades por el proyecto. Pues yo creo que hay mucha tela que cortar y hay muchísimas preguntas, muchas inquietudes. Voy a lanzar una de las primeras. Bueno, primero voy a hacer una pequeña reflexión. Cuando yo estaba haciendo la carrera y después durante la tesis doctoral, mis sucesivos jefes siempre me imploraban que me dedicase solamente a lo que estaba haciendo. Dedícate a estudiar, saca buenas notas, dedícate a investigar, sacar artículos, acaba la tesis, publica, no sé cuánto, es decir, sigue la línea recta. Y a mí siempre, lo he dicho antes, a mí siempre me ha costado, cuando miraba hacia adelante, yo las líneas rectas no las veía por ningún lado. O sea, yo veía una maraña de cosas que quería hacer, cosas que me gustaban hacer, cosas que deseaba hacer y cosas que no me dejaban hacer. La línea recta aparece cuando miras para atrás y dices, sí, pues he hecho esto, es como una línea recta, pero eso es cuando miras para atrás, hacia adelante casi nunca la veía. Y sin embargo, a lo largo del tiempo me di cuenta de que mis valores profesionales han salido de todo aquello que no estaba en mi expediente académico, de todo aquello que había aprendido a hacer durante la tesis, que no era una asignatura y que no era lo que tenía que hacer, de todo aquello que hice durante la tesis doctoral, que no era mi tesis doctoral y que no era lo que se suponía que tenía que hacer. Es decir, mis habilidades como profesional no venían de esa línea recta que me estaban casi implorando que no abandonase. Entonces, yo el mensaje que me gustaría dar es que dejéis que la universidad pase por vosotros, que os imbriquéis, que hacer la carrera y hacer un doctorado es mucho más que sacarse la asignatura y que publicar artículos. Es una parte de vuestra vida apasionante, de muchísima libertad. Os aseguro que si después tenéis familia, trabajo, etcétera, no vais a tener esa libertad nunca más, o por lo menos en la medida en la que la vais a tener en esta época. Entonces, que aprovechéis todas las salidas que os puedan, todas las oportunidades, todas las cosas que podáis hacer. Y de verdad, las líneas rectas están para torcerlas, retorcerlas y hacer una bonita figura en la medida en que podáis. Voy a lanzar una pregunta a ver si podemos un poco responderla entre los que estamos aquí. Imaginaos que hay alguien que tiene una idea ahí, está acariciando esa idea que dice, ay, esto podría funcionar, esta idea querría ponerla en funcionamiento, algo como lo que ha dicho Pablo, esto me pica, esto querrías ponerlo encima de una mesa y querría incluso convertirlo en una empresa, pero no sé cómo coño empezar. Acabo de terminar la carrera o no he terminado todavía, acabo de empezar el doctorado, llevo 3 años en el doctorado y no sé si esto es posible. ¿Cómo empieza una persona que tiene ese resquemor, eso que le va picando, cómo empieza a darle forma a esa idea? Podéis empezar Manolo y Pablo, pero podéis contestar tú, desde luego. Pablo, tú mismo, tírale. Vale, menudo melón me acabas de tirar ahí, Óscar, ¿sabes? Así, mira que nos acabamos de conocer, ¿eh? No, primeros pasos, venga, no te parece que se lo demos todo. Primeros pasos. Bueno, yo creo que uno de los primeros consejos que yo creo que sobra en este tipo de espacios es evidente la formación. ¿Vale? Hay un montón de cuestiones, o sea, es decir, muchísimas veces estamos imbricados, yo es lo que digo, como tengo un poco de síndrome del impostor, no sé, tengo un poco menos esa imbricación, pero la gente que ya tiene una trayectoria me imagino que más, pero muchas veces tenemos habilidades muy buenas de cara a la academia, de cara a como por ejemplo producir un artículo científico, pero a la hora de comunicarlo al gran público y de utilizar palabras en cristiano, por decirlo de alguna manera, y de comunicar nuestros proyectos, pues nos resulta un poquito complicado, por lo menos en la antropología, ¿no? Que cuanto más complicada era la palabra, parecía que más inteligente eras, ¿no? Pues esto en las pautas de los más comunes de los mortales, pues no es así. Hay que hacer esfuerzos comunicativos. Entonces, eso por un lado, complementar la formación, seguir formándose, o sea, ya no es esto de decir ya me voy a especializar en un tema, no, cuando quieres salir al mercado yo abogaría por cuestiones mucho más generalistas, o sea, es decir, el mercado está permanentemente en cambio y más ahora con las nuevas tecnologías, hay que estar permanentemente reciclándose. Sé que es una lógica de autoexplotación complicada y que te puede llevar a
a límites complicados, pero es que es lo que están demandando ahora mismo el mercado. Pero además me parece interesante remarcar una cosa, no hace falta que sea formación oficial, es decir, parece que No. siempre que decimos fórmate es que tienes que hacer otro máster, y no, señores, no hace falta hacer otro máster y perder otro año y medio y gastarte otros 6.000 pavos. No se trata de eso, se trata de formarte de verdad, no hace falta que sea formación oficial, que la habrá si la necesitas, pero hay otra muchísima formación que no es oficial, que es más rápida, más intuitiva y más directa. Como creador de formación no oficial, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que formarse también no oficialmente. Y nada, y le paso la pelota a Manolo, que seguro que tiene mucho que aportar. Sí, a ver, yo podría estar aquí 2 o 3 horas hablando, Óscar, ¿no? A ver cómo centramos el Primero tema. paso, tengo una idea, ¿qué hago? ¿Dónde la escribo? ¿Dónde le doy forma? Claro, yo diría que el primer paso no está en el mundo laboral, es decir, no está en el mercado laboral. El primer paso está dentro de uno y esa es la parte más difícil en el fondo, ¿no? Sobre todo para la gente que hace la tesis, porque entramos en un mundo en el que nos absorbe tanta energía y tanto tiempo, o sea, renunciamos a tantas cosas a nivel personal por hacer una tesis doctoral porque queremos, porque nos apasiona, pero esa es la realidad. Que no nos da tiempo a dedicarnos tiempo a nosotros. Es la realidad. Y muchas personas al final acaban haciendo eso, concatenando proyectos, ¿no? o situaciones simplemente un poco casi por inercia, te diría, ¿no? El primer punto yo diría que es pararse a pensar y empezar un proceso de autoconocimiento serio. Y eso no es fácil, pero se puede hacer. Si tú haces eso, si tú llegas a entender exactamente cuáles son tus competencias, ¿no? Tus intereses, vamos a hablar de competencias, pero no solo las técnicas, ¿no? Sino también las transversales, que cuenta Paola, tus intereses, qué es lo que de verdad te gusta, dónde te ves, qué es lo que te emociona, te interesa, tus valores, por dónde pasas, por dónde no pasas, ¿no? Cuáles son tus líneas rojas, todo eso eres tú, eso no tiene nada que ver con el mundo laboral. Si tú eso te lo trabajas bien, eso te va a permitir dedicarle un tiempo de exploración limitado al mercado laboral, pero no para buscar trabajo, sino para saber qué es lo que quieres. Y lo peor que te puedes, creo que lo peor que puedes hacer es lanzarte a LinkedIn o a InfoJobs a buscar ofertas de empleo cuando realmente no tienes enfocada la búsqueda, porque eso, o sea, te vuelves loco, ¿no? Y te dispersas, ¿no? Entonces, si eso lo haces bien y de forma adecuada, va a ser más sencillo encontrar qué es lo que quieres. Y que, bueno, que no es sencillo, ¿no? Pero una vez que enfocas un poco la búsqueda, ya eso ya te permite acercarte al mercado laboral de una manera más lógica. Y hemos hablado, por ejemplo, de la formación. Bueno, ¿es necesario o no? Pues que depende. Depende de cada persona. Hay personas que, yo qué sé, pues si tú te das cuenta de que lo que te apasiona es el mundo farma y que has oído hablar de medical science liaison, gente que trabaja en regulatory, bueno, pues muy probablemente acabes teniendo que hacer un máster de algo, ¿no? De industria farmacéutica. Y dices, no, es que ya he hecho un postdoc y yo no me gasto 10.000 euros en un máster. Pues entonces no entré en la industria farmacéutica. O, si quieres, hazlo por el camino largo, tarda más tiempo, se puede hacer, pero aquí el tiempo es dinero, es decir, que tú decides, ¿no? Eso será un caso, pero es que a lo mejor lo que tú quieres es trabajar como freelance. Y lo que te hace falta es hacer cursos como Pablo y tener una formación que no es tan reglada, pero que es lo que tú necesitas para de verdad hacer lo que tú quieres. O a lo mejor lo que necesitas es estar un verano como en una internship en una empresa o en una fundación, ¿no? Y eso te da la vía de entrada a algo. Pero todo eso es la ejecución de tu plan. Si tú no tienes un plan, pues al final siempre vas a acabar haciendo cosas que no dependen de ti, sino que ha sido otra persona la que ha decidido por ti, ¿no? Yo creo que es interesante sobre todo preguntarle a mucha gente, hablar con mucha gente y tener una red de personas con experiencias muy distintas. Recomiendo el podcast de Manuel Castellano, pero hay muchísimos podcasts que son entrevistas a gente que básicamente pues tiene habilidades especiales o tiene un trabajo un poco raro o simplemente ha querido cambiar su vida laboral y te cuenta cómo lo hizo. Y el escuchar todas esas historias y descubrir que hay gente que trabaja en cosas muy raras hace que de repente veas que hay posibilidades. Hay una pregunta que has lanzado antes que me parece interesante y que va un poco relacionado con lo que decía Manolo, con identificar cuáles son tus habilidades no técnicas, sino tus habilidades, tus skills. Preguntaban antes, Paola, ¿cómo capitalizamos esas habilidades? ¿Cómo nos damos cuenta de todas esas cosas que sabemos hacer y que en realidad no sabemos que sabemos hacerlas? Yo siempre digo, yo he leído un libro hace un par de años, que es el libro de CEO de Google, ¿vale? Escribió un libro que se llama La ecuación de la felicidad, Solve for Happy, un libro que recomiendo a todos vosotros. Si estáis un poco perdidos en lo que sea en vuestra vida, leed ese libro, es chulísimo, y os dais cuenta de una cosa muy importante.
Este autor llega y explica de que cuando llegamos, de intentar quitarnos todo lo que tenemos encima, de ser nosotros desnudos. Entonces yo siempre recomiendo a la gente, a mí me gusta cuando la gente viene a hacer una entrevista, que sea ella misma, que me diga, oye, que yo me enfado por las tonterías, que yo digo, bien, ¿sabes? Quiero saber estas cosas, que yo me frustro mucho cuando alguien me da feedback, o aprecio mucho a la gente que viene y me dice, a mí me encanta dormir por la mañana. Entonces, como tengo horario flexible, eso a mí me encanta, porque yo duermo mejor. A mí me gusta eso. A mí me gusta dar charlas, pero no sé cómo llegar ahí. Entonces ahí llega la empresa. En nuestro caso, alguien preguntó antes por el tema de la formación. Sí, la empresa ahora mismo lo que yo recomiendo es que apuesten en la formación de las personas que entran, porque no somos ninguno somos perfectos. Tú miras una oferta de trabajo y dices, necesitan una máquina. Porque yo no tengo todo eso, yo no tengo nada, yo a lo mejor tengo una parte, pero por eso sirve en la oferta. ¿Por qué? Porque eso es lo que requiere el puesto, pero tú siempre piensas, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos un valle de educación y horas que se dedican a la formación para que la gente tenga espacio, recursos para poder formarse. Entonces eso es que lo digo, y eso también tiene que ver con las skills de una persona cuando entra y dice, mira, yo eso lo tengo muy asumido, yo soy un crack técnicamente, pero a mí no me gusta hablar con las personas. Digo, no te preocupes, también eso tiene solución, ¿sabes? Cuando yo siempre digo, le decía a ese mogao, este señor, dice, ponte delante de un espejo y quítate todo. Yo siempre lo digo, yo hago así. Yo tengo muchos tatuajes, cuando hago la entrevista la gente me mira muy mal, pero siempre cuando vais a hacer entrevistas, sois vosotros sin tatuajes, sin lo que tenéis puesto, sin la gafa, eso que comentaba antes también el compañero, de interiorizar quién soy yo cuando me voy a presentar a una oferta de trabajo, cómo puedo reflejarlo. Yo siempre le pregunto a la gente qué hace en tu tiempo libre, qué te gusta hacer, ¿sabe por qué? Porque esas son las cosas que unen también a las personas que estamos en la empresa. Porque si yo voy con la bici y digo, oh, ¿sabes? Hay 3 o 4 compañeros que le encanta salir con la bici. A mí me gusta leer libros, a mí me gusta escribir. Esas son cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con el trabajo en sí, pero que son muy importantes a la hora de la cultura y cómo se llevan las personas en grupo. Entonces, por eso os digo que no os cortéis. Hay gente que tiene, yo no me acuerdo quién es, que me dice, a mí me gusta ver documentales de dinosaurios, que está muy interesante. Y son cosas que nos abren un mundo porque los seres humanos somos así, tenemos tantas inquietudes. Hay gente que colecciona, yo qué sé, yo coleccionaba camisetas, yo vivía en Estados Unidos antes, coleccionaba camisetas de Hard Rock, que llega un momento y digo, no sabía qué hacer de esa camiseta. O coleccionaba tapones de té, lo que sea. Entonces cuando la gente viene y me cuenta eso, tú le dices, mira, somos todos un poco raros, pero eso es lo bonito de los seres humanos. Por eso os digo, cuando vayan a una entrevista, el currículum está bien, lo tenéis certificado, tenéis la carrera, el diploma, pero ¿quiénes sois vosotros? Porque no es vuestro diploma o vuestro doctorado que va a trabajar, sois vosotros que vayáis en la empresa. Entonces lo que os digo, lo que os comenta ese hombre es poneros a hacer ese ejercicio, poneros delante del espejo y preguntaros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes soy yo sin esto, sin lo que tengo puesto? Entonces ahí podéis, cuando os presentáis o lo que sea, que vayáis diciendo eso, que comentaros eso, que si encontráis en ese espacio de confianza, también podéis saber si la persona que tenéis delante os va a aceptar por lo que sois de verdad. Y entonces si podéis encajar de verdad con la empresa, ¿vale? No escondáis esas cosas que son las más bonitas. Yo sobre todo llevo haciendo muchas entrevistas, lo que más me llama la atención son esos aspectos de las personas. Posiblemente, la verdad es que te están diciendo que es casi una charla motivacional, tomarlo como eso, perfectamente. Posiblemente haya gente que nos esté escuchando y diga, ya, muy bien, pero antes de llegar a esa entrevista, yo lo que me encuentro es con un proceso selectivo en el que a mí me llaman o no me llaman en función de mi formación o de lo que yo pongo en mi currículum o de cosas que yo no puedo demostrar, es decir, yo no puedo llegar en directo allí y darle el currículum. No. Entonces, es verdad que a veces nos enfrentamos a eso. Y ya si además queremos entrar en la vía académica, queremos presentarnos a un postdoctoral o queremos presentarnos a una plaza, lo que sea, ostras, es que eso va más que medido. Es decir, tu currículum pesado, medido, anexas vía tal, o sea que las cosas son muy diferentes. Entonces sí que es verdad que posiblemente habrá gente que diga, vale, esto está genial, pero nos encontramos con una realidad en el mercado laboral y es que muchos procesos selectivos son totalmente impersonales y se miden los currículos al peso casi. El problema no es vuestro, el problema es de la empresa. Eso es lo que tenemos que cambiar. Efectivamente, queréis trabajar
Claro, ¿queréis trabajar en empresas que hagan ese tipo de proceso selectivo? Eso es lo que digo. Hay que hacerse también esa pregunta, porque yo digo, también la marca personal cuenta mucho. Entonces, en ese caso, lo que puede ayudar es tener una marca personal muy fuerte, empezar a publicar cosas, lo que sea en el LinkedIn, en YouTube, hacer vídeos, publicar artículos, lo que sea. Eso ayuda para llamar la atención, para que vuestro nombre esté en algún lado, para que ellos vean vuestro nombre. Pero que si ese proceso de que son así, no digo dinosaurio, pero casi. Entonces, el problema de la empresa ahí, el problema de la empresa. Entonces ahí tenemos que hacer una labor para que la empresa ya no lleguen a ese nivel, porque hay muchos, yo creo que hay muchos sectores donde hay mucho currículum que entra, en el sector informático no pasa. En el sector informático, aunque tú publiques una oferta, a lo mejor hay 4 o 5 candidatos que aplican, pero hay que ir a por ellos. En este caso yo lo digo por experiencia. Pero el problema ahí es la cultura de la empresa, es la cultura en la que estamos acostumbrados aquí. Y la cultura de la empresa sí que te dice, yo te voy a contestar, te voy a dar feedback, que sea que sí, que sea que no. Y por ejemplo, nosotros estamos bastante comprometidos sobre ese punto de vista. Tú aplicas, pero yo te voy a dar una respuesta, porque yo sé que este es tu tiempo y es tu vida. Si tú no tienes una respuesta, en inglés dicen no news, good news. Entonces cada uno puede tomarla como sea, ¿sabes? Entonces no... Xavier, te iba a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de perfiles? Porque has comentado antes que cerca de 200 personas que habían acudido al tema de la asesoría, etcétera. ¿Qué tipo de perfiles se acercan a vosotros? ¿Con qué tipo de problemas? ¿Y cuál suele ser más o menos la casuística que os podéis encontrar? ¿O hay un poco de todo? Bueno, a ver, ¿perfiles de qué lado? ¿De mentores o de los mentís en Rebeca? De los mentís primero y después de los mentores, que son menos. Pues mira, de los mentís, bueno, te voy a un poco al dato bruto. La verdad es que, como os digo, digamos, la mayoría de la gente se encuentra en el momento de estar haciendo su tesis doctoral, o como mucho, recién leída la tesis, buscando el postdoc, o sea, en ese estadio de carrera. Y en esta última edición, y no recuerdo de memoria la de 2019, pero fue muy parecida, casi 40-50% de disciplinas que tienen que ver con ciencias de la vida, seguido de ingeniería, en torno a 20-25%, y de la parte de ciencias sociales y humanidades, pues nos llegan menos, pero también hemos tenido pues casi un 15% aproximadamente. Vale. Y casualmente, muchísimas más solicitudes de mujeres que de hombres. En torno al 60-40, bueno, muchísimas. De hecho, más del 60, casi el 70% de solicitudes de mujeres frente al 40% de hombres. Y en el lado de los mentores, pues te digo por la parte, digamos, por perfiles profesionales. Como os decía, nosotros intentamos hacer, digamos, casi el paso previo de lo que a lo mejor luego podrían hacer Pablo o Manolo, que ellos hacen como un apoyo ya más. Nosotros simplemente creemos... pues ha dicho una cosa Manolo que me encanta y que podría resumir el espíritu de Rebeca, y es que si tú quieres saber qué cosas hay fuera del ámbito académico, probablemente necesitas hablar con alguien que no está en el mundo académico, porque evidentemente Exacto. El mundo académico... Entonces nosotros intentamos justo atacar a ese punto, que es el primero para pensar. Entonces, como os decía, tenemos una concepción de mentores bastante amplia, pero aún así, en esta última edición hemos tenido en torno, más del 50% era el sector privado puro y duro. Y luego, en lo que no es sector privado, pues tenemos a gente que está metida en temas de gestión de ciencia, digamos, en academia, pero haciendo trabajos más de gestión, pues como, yo qué sé, como puedo estar haciendo yo, por ejemplo. Pero dentro del sector privado, mucha biotecnología, en torno al 25%, y otro 25% farma. Centros tecnológicos, 7%. Y consultoría también tiene una presencia bastante grande, 14%. Al final, como eso también es un cajón desastre en el que caben muchas disciplinas. Y un poco, pues eso, nosotros de hecho los emparejamientos los hacemos en base, a los mentís les hacemos una serie de preguntas un poco más elaboradas, les pedimos que nos cuenten un poco su investigación, para intentar coger un poquito el feeling, para ver en qué punto de esa búsqueda más allá de la academia se encuentran, para intentar identificar lo que creemos que son los perfiles más que van a sacarle más partido a esto. Pero luego a la hora del emparejamiento, una de esas preguntas tiene que ver con en qué estás interesado, y el emparejamiento se basa básicamente en eso. ¿Qué estás interesado? E intentamos ajustarlos a perfiles profesionales, aunque como os digo, el punto de partida de Rebeca es conoce a otra gente, conoce otras profesiones.
Piensa un poco qué estás haciendo, que alguien con una carrera completamente distinta, pues eso, habléis de vuestras habilidades. De nuevo, parafraseo a Manolo, con permiso, porque también es otro ejemplo en el que le vi en una charla y que es como, para mí también es como muy reveladora de lo que estamos intentando hacer con Rebeca, que es, ¿tú qué haces? Pues tiene un laboratorio pipeteando. No, a ver, tú te organizas tus esquemas, tienes que comprar el material, o sea, tienes que desglosar todo, pues eso es una serie de habilidades que si te vas a un laboratorio que estás haciendo algo parecido, sí, estás peteando. Pero si vas a una empresa completamente distinta o encima te va a entrevistar Paola, pues eso, pues a lo mejor lo que tienes que contar es que somos un equipo de 20 personas, yo organizo los test, nos ponemos los cuadrantes, pedimos los materiales, entonces bueno, hay que darle una vuelta a todo esto. Oye, me llama mucho la atención el dato que has dado tú y el que ha dado Manolo, que dice que un 85% de las personas que acuden a él son mujeres, y tú hablabas de casi 70%. ¿Puede ser que tenga que ver en el caso de la investigación con que sigue siendo una carrera que es muy poco family friendly, muy poco igualdad friendly, muy poco... es decir, es que es muy difícil la carrera investigadora poder compaginarla con nada, seas hombre o mujer, pero en el caso de las mujeres lo tienen especialmente complicado. ¿Puede ser que tenga que ver con eso? Mi diagnóstico sería que totalmente, o sea, es el leaky pipeline, este que se dice en inglés, la tubería que gotea. A nivel de arrancar una tesis doctoral, prácticamente varía entre disciplinas, pero en general 50-50, incluso presencia o a lo mejor un poquito mayor de mujeres. Leen la tesis y dejan la carrera académica. Pues por muchos motivos, pero sin lugar a dudas, porque es muy poco, porque es una carrera muy dura y que te exige muchísimo, con la que tienes que sacrificar muchas cosas. Temazo también para tratarlo y para verlo. Posiblemente en la sesión que hagamos con Ramón Noguera sobre el tema de salud mental saldrá este tema, que eso casi con seguridad. Otra pregunta, ¿se está haciendo en las universidades? Hablo a ver si conocéis a nivel de otras universidades, y voy a preguntar a Dani en el caso de la Universidad de Granada, ¿se está haciendo formación orientada a, valga la redundancia, orientar a los doctorandos en qué hacer después? Es decir, ¿qué tipo de ayuda hay después? ¿Cuáles son los plazos? ¿En qué cosas deberían de tener cuidado, etcétera? O incluso no solamente en la academia, sino fuera de la academia. ¿Existe algún tipo de formación, igual que la hay en comunicación o la hay en otro tipo de campo? Sí, yo creo que no sé el nombre ahora, pero el vicerrector de investigación, yo gestiono una jornada completa que creo que de una semana, que se llama Carrera Científica y Proyectos. Ahora la paso por aquí por el chat, ¿vale? Porque tenemos por aquí el enlace y en esta hablamos precisamente de eso, hablamos de enseñamos un poco cuál es la carrera investigadora, toda la historieta esta que os he contado yo, pero un poquito ya más desglosada, y un poquito vendo un poquillo las convocatorias. Yo doy un par de charlas, que es la orientación general de la carrera investigadora, y también doy un poquito los trucos, ya sabéis, un poco de manera informal, para intentar superar estas convocatorias, cómo afrontar a Juan de la Sierva, la Ramón y Cajá, en fin, todo este tipo de cuestiones, pues explico un poquito, más desde el punto de vista, digamos, de los criterios evaluativos, cómo los tenéis que afrontar, cómo tenéis que preparar el currículum, cómo tenéis que hacer una planificación a largo plazo para intentar superarla, con quién tenéis que colaborar, en fin, todo ese tipo de cuestiones. En cualquier caso, os lo voy a compartir y ya está. Vale. Y me callo porque yo casi prefiero escuchar, a mí me tenéis aquí siempre, y me tenéis, yo sigo publicando y estoy dando todos los días la lata, y me da cosas que... Así que sí, que tenemos cursos, os los comparto por el chat y doy la palabra a mis compañeros y compañeras que están conmigo en la mesa. Perfecto, les paso la palabra ahora. Te voy a hacer solamente una pregunta que han hecho antes muy concreta, y era, una vez que acabas la tesis, ¿qué sería más recomendable? Ahora que han salido las Margarita Salas, por ejemplo, ¿tirar a una Margarita Salas o apostar por la Juan de la Cierva, o tirarle a todo lo que se mueva, que ya veremos? Joder, siempre tienes que tirar en alto. Yo a la gente que formo, la gente que estoy formando ahora, yo tiro para ir a la Juan de la Cierva, a esa formación. La María Zambrano y estas son nuevas convocatorias, a ver cómo evolucionan, ¿vale? Pero yo les tiro a lo fuerte, y si no se entra en las que están por debajo, ¿vale? Pero bueno, siempre os digo que tenéis que tener claro, ya muy claro, a lo que queréis tirarle, porque esto es una cuestión de voy a lanzar dadito ahora, no, esto es una planificación que lleva 2 o 3 años de anticipación, porque para Juan de la Cierva te exige tener ya 7 o 8 publicaciones de impacto, si queréis, con garantía.
Y bueno, yo qué sé, ya se está exigiendo, desde mi punto de vista se está exigiendo mucho en estas convocatorias, hay una masa de doctorandos y doctorandos demasiado grande y tenéis que planificaros muy bien, ¿vale? No es una cuestión que para tirar, muchas veces la cuestión es hacia dónde puedes tirar con el currículum que tienes, y tienes que hacer muy bien esa lectura de tu currículum, que tiene que ver también un poco con lo que han hablado los compañeros, ¿vale? Planificación a 2 o 3 años, como está la carrera científica y como están los contratos. Desde que os cojo de chiquitines a 4 años, ya habéis visto lo competitivo que es, no sé cuántas banderas había, creo que eran en torno, no sé, te hablo de memoria, en torno a 200, creo que está en el PowerPoint que he pasado por ahí en este que pone carrera investigadora, en el acuerdo de transparencia está, son muy pocas plazas para toda España. Sí. Y quiere decir que hay gente que lleva además, va por la tercera o cuarta convocatoria y cada año va sumando otras publicaciones. Yo cuando terminé la tesis doctoral tenía una publicación. La gente que termine conmigo tiene 7 o 8 y digo, madre mía, es una cosa sorprendente. El último año el nivel de exigencia que se está dando a los doctorandos es muy grande. Yo siempre pongo el ejemplo que mi jefa cogió una plaza en el CSIC con menos currículum del que yo acabé la tesis. Y obviamente yo no iba a coger una plaza en cuanto acabé la tesis. Teníamos 2 manos levantadas. ¿Manolo había levantado la mano antes? Sí. Yo quería comentar y después Pablo. Sí. Un momentillo, me permitís que me retire, que me tengo que ir al dentista, que tengo que quitarme unos puntos a las 7:30. Tírale. Un poco de angustia existencial. Un abrazo y me tenéis por aquí por los R. Muchas gracias a todas y a todos. Un abrazo muy fuerte y ha sido un honor estar con vosotros. Gracias. Hasta luego. Es el para qué hacer un doctorado. O sea, ¿cuál es el punto de hacer una escuela de doctorado? ¿Cuál es el objetivo, no? Entonces, hasta hoy yo creo que en España el objetivo de crear un programa de doctorado es formar a futuros doctores, básicamente, para que hagan investigación. Es decir, es un periodo formativo para tú saber cómo investigar, ¿no? Entonces, la gran mayoría de personas que entran ahí, entran porque quieren ser investigadores. Pero hay gente que hace el doctorado no para eso, sino para otro tema, pero son minoría, ¿no? Yo creo que ahora mismo la concepción un poco más moderna de para qué quieres hacer un doctorado o por qué hay que hacer doctorados en universidades o centros de investigación es más bien para crear una especie de élite intelectual que pueda llevar la ciencia a la sociedad. Entonces, claro, nosotros nos quejamos continuamente de que estamos como muy alejados de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Como que vamos por nuestro camino. Bueno, es que tiene sentido, porque es justo lo que estamos haciendo. Estamos muy, muy separados, ¿no?, de lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? Y lo que creo que necesita el mundo a nivel global es justo lo contrario, es meter a científicos, pero no en las universidades, sino en todos lados, ¿no? Pero con la concepción que tenemos ahora mismo de programación de un programa de formación de doctorado, ese no es el objetivo, con lo cual siempre acabaremos haciendo lo mismo. A lo que voy, creo que el futuro está en cambiar la percepción que tenemos del objetivo de un programa de doctorado y de qué le tenemos que exigir a un doctorando cuando termina un programa de doctorado. Correcto. Y lo dejo. No, muy buena. Además, lo voy a enganchar con un comentario que he hecho antes, que yo suelo decirlo, a veces me tachan de demagogo. Yo siempre digo que esa visión del doctorado de profesores o investigadores que forman a nuevos investigadores para que sigan investigando y me sigan dando producción, eso es una estafa piramidal en toda regla. ¿Por qué? Porque cada profesor de investigación forma ¿a cuántos? 40, 50, 60 doctores. ¿Cuántos de ellos van a...? Bueno, lo que sea, hay gente que es muy productiva, vamos a poner 20, me da igual, los que sean. Más de 5, ninguno va a pillar su plaza, ninguno va a conseguir esa plaza de investigación. Por tanto, esa visión del doctorado como solamente el objetivo de llegar a donde está tu jefe es totalmente irrealista. Y de hecho, la concepción que tenemos aquí de laboratorios con jefes y doctorandos y nada en medio, prácticamente no hay postdoctorales, no hay lab manager, no hay gente que lleve ahí trabajando más de 5 años, es pan para hoy y hambre para mañana, no tiene ningún sentido. Es decir, no formamos grupos de investigación con una tradición, formamos líderes que forman a nuevos posibles líderes y no llegan a serlo. Entonces, esa concepción efectivamente del doctorado es muy arcaica, es muy antigua y solamente vale para ese 0,5% que llegarán a esa plaza cuando lleguen y si llegan y donde lleguen. Perdona, Pablo, me habías pedido la palabra. Sí, nada, estoy completamente de acuerdo con lo que has comentado, Óscar. O sea, es decir, creo que hay una cierta idea sacra. A mí me recuerda mucho el tema de la academia y ciertos estratos de la academia a la fundación.
O sea, es decir, os lo digo muy en serio. Creo que hay una especie de perspectiva simbólica que va hacia ahí un intento, un wannabe, ¿no? Un intentar ser eso. Pero bueno, que está muy bien. Mira el papel que tiene la fundación en toda la novela. Pero bueno, independientemente, yo quería hacer un apunte. Grande Asimov. Me cuesta, o sea, estoy buscando o quería escuchar de alguna manera, más que nada porque yo estoy interesado en esto. A mí me gustaría doctorarme. O sea, es decir, yo a pesar de no tener el máster, no tener tal, habrá un momento en el que diga, oye, me apetece investigar tranquilamente, pausadamente, durante un tema de forma profunda, ¿no? Es que sé que me va a pasar. Pero como os he dicho antes, no quiero seguir la carrera académica porque además es que yo creo que ya estoy cascado para eso, ¿no? Yo ya he perdido mucho tiempo yéndome al otro mundo, al lado oscuro, a la empresa, tal, entonces retomar eso puede ser complicado. Pero hay una opción que es un poco la que echaba en falta aquí, y que me gustaría que me alumbraseis, porque de verdad que no tengo idea, lo he escuchado, sé que existe, pero me gustaría conocer vuestra opinión, que es la del doctorado industrial. Que creo que es una figura que existe en España, que es una figura que por lo menos, por ejemplo, yo cuando hablo de esto a mis alumnos de América Latina, en muchísimos países allí no existe, nos envidian muchísimo por tener esto, se promociona muy poco dentro de la universidad. Y creo que es una figura que hace una transferencia entre sociedad y universidad muy interesante, porque aporta la experiencia práctica de la empresa a la universidad, que muchas veces uno de sus problemas es que está fuera de esa idea más práctica, más aplicada, por lo menos en ciencias sociales, no puedo hablar de otros campos. Y en el caso de la universidad hacia la empresa, ostras, les aporta rigor, les aporta muchísimo rigor y muchísima profundidad de pensamiento y de metodología. Entonces, bueno, pues únicamente por sacar a la palestra esta figura, que a mí me parece interesante, del doctorado industrial. No sé si alguno queréis contestar. Efectivamente, en España existen los doctorados industriales, son posibles de hacer. Tienen que ser casi siempre a propuesta de la empresa, si no me equivoco, y al final el doctorado, como una figura de formación y de académica que es, tiene que estar tutorizado por una universidad. Pero efectivamente, luego algunos de los problemas que suele tener eso es que en algunas universidades, por ejemplo en la Universidad de Granada suele ser así, tienes que publicar como primer autor en Q1 para poder leer la tesis, o en Q2 2 artículos, o etcétera. Y claro, hacer el doctorado en una industria, estoy hablando sobre todo de la parte de tecnología, que es la que yo más conozco, suelen hacer investigaciones en temas que suelen estar protegidos, con lo cual la publicación y el proteger los datos a veces hay que compaginarlo bien y ver cómo se hace, porque suele añadir un plus de dificultad, pero como posible es posible. Es verdad que se le da poca publicidad, yo creo que no es muy conocida. Si me permitís, que claro, sí. Lo suyo sería que estuviera Daniel aquí, porque sí. yo lo único que voy a hacer es poner un mal parche, pero a mí como por la labor de Uraxes me toca de vez en cuando contar pues un poco cuáles son las oportunidades para investigar aquí en España. Estaba mirando que justo en el escritorio tenía una presentación que había utilizado hace poco y efectivamente, como decías, o sea, en la figura del doctorado industrial, cómo funciona, son 4 años de contrato para el predoc. La financiación, o sea, es un modelo de cofinanciación, que eso ya probablemente sea uno de los problemas, digamos, a los que una de las cosas que dificulta que esto sea más exitoso, se cofinancia en torno al 70%, máximo del 70%. Es lo que recibe la empresa, el 70% del contrato del doctorando o la doctoranda. Y ahora doy la cifra más deprimente de todas, que es que por comparativa, en la convocatoria CPI de, pues no sé, tengo aquí 2020, se acabaron financiando 1.100 contratos. De doctorado industrial en 2019, en el que, bueno, de hecho oficialmente se publicó en enero de 2020, 61 contratos. Insisto, y aquí el problema a lo mejor tiene que ver, sin lugar, bueno, me atrevería a decir que seguramente los aspirantes a ser doctores, o las aspirantes, es algo que tienen que pensar. O sea, ahí falta a lo mejor el ser consciente de, como decía Pablo, pues que esto existe y anda, pues a lo mejor este es el camino que quiero seguir, no el puramente académico. Pero también, digamos que falta un poco de campaña en la parte de los que actuarían como anfitriones de la empresa. O sea, falta músculo en empresa, interés en empresa para meterse en actividades innovadoras, y eso está más que diagnosticado en nuestro país. Nosotros en Rebeca, no lo he dicho antes, pero un poco, o sea, es verdad que, digamos, sabemos que atacamos al ayudar al doctorando o a la doctoranda a ampliar sus opciones profesionales, pero en realidad hay de escondidillo, casi si quieres, también buscamos un poco lo que decía Manolo, el poner en valor la figura del personal investigador en otros ámbitos. De una manera humilde, porque insisto, son contactos personales, es el primer paso, pero eso también es parte de nuestro catálogo de intenciones.
Totalmente. Manolo. Sí, yo creo que Xavi lo ha diseccionado muy bien. Ahora, no podemos echar balones fuera, es decir, que lo que no podemos pretender es que de repente vengan las empresas a contratarnos cuando no nos conocen. ¿Y de quién es esta responsabilidad? Pues es institucional, pero también individual. Es decir, que uno por motu propio puede acercarse a una persona, a una empresa y hablar con esa empresa. Aunque tú te sientas una hormiguita pequeñita, ¿no? Tú puedes hacerlo tú como persona. Y además, bueno, pues si un jefe de grupo, si un departamento quisiera darle importancia a esto, lo haría. Y tendría que ser ellos los que se acerquen, porque al final en los doctorados industriales es muy difícil que ocurra nada si no existe una relación personal entre alguien de la universidad y alguien de la empresa. Que en unas conversaciones pues salen esto y al final sale la posibilidad, ¿no? Si no, es muy complicado. Hace una pregunta de por aquí de si una empresa podría financiar 100% el doctorado sin que sea relacionado con una beca FPI, etcétera. Efectivamente se puede hacer, tiene que tener una cotutela de la universidad, como dice María, pero efectivamente una empresa que le interese que sus trabajadores se formen y hagan un doctorado dentro de su empresa lo pueden financiar totalmente. Pero generalmente lo complicado suele ser que la empresa no quiere cofinanciar a alguien que va a estar formándose durante 3 o 4 o 5 años. Es decir, suele ser el hándicap. Y además eso, en España tenemos muy pocas empresas con músculo en I+D suficiente como para absorber este tipo de proyectos y de programas, o que quieran hacerlo. Igual prefieren orientar su beneficio en otros sentidos. Paola. Como dijiste bien tú, en España es muy difícil, pero yo te comento, nosotros, por ejemplo, tuvimos un par de compañeros alemanes que sí, la empresa le permite compaginar el trabajo con su doctorado, porque al final, sí, en este caso, empresas que son muy punteras, son tecnologías muy punteras, es un win-win. Tú te estás formando, pero ese conocimiento tan grande que tú y lo que tú estás investigando, lo puedes compartir con tus compañeros, con la empresa en sí. Entonces nosotros tenemos casos de éxito, sobre todo en Alemania, de compañeros que sí están haciendo un doctorado, trabajando, y la empresa le está ayudando, en este caso a conseguir su doctorado. Y uno de ellos exactamente vino un año a Granada, en la Universidad de Informática, acabando su doctorado. Entonces digo que hay luz, es decir, que existen cosas así, que en España es un pelín más difícil, pero conforme vayáis un pelín moviendo o no tengáis miedo a salir de vuestra zona de confort, que es posible. Sí. Quería comentar algo que suelo decir y que esta vez no lo he comentado. A veces nos limitamos mucho a yo me quiero quedar en mi país, en España, en tal y cual, y cuando pienso en la gente de Estados Unidos que nace en Nueva York, después se hace los estudios básicos en Utah, después se muda a no sé dónde, o sea, se recorren el equivalente o más de si nosotros pues, nacemos en España, estudiamos en Alemania y acabamos trabajando en Polonia. Es decir, tenemos como mucho miedo a movernos por las fronteras, pero efectivamente no pasa nada, no pasa nada si acabamos trabajando 5 o 10 o 20 años fuera de nuestro país y en diferentes países. Paola es italiana y aquí la tenéis, un español perfecto y varios idiomas además. Tengo una mano levantada de los espectadores, de Samuel López, que no sé si quiere hacer una pregunta concreta, si la puede escribir por el chat, o si has hecho una pregunta y se me ha pasado, pero bueno, es que llevo ahí un rato viendo la mano levantada y no sabía si había una pregunta concreta. Sí, María, que sea una elección, lo sé, pero que no es el fin del mundo irse fuera. Efectivamente tiene que ser por elección, pero es que parece que somos como muy nuestros. Vemos a gente de otros países que no tiene tanto problema con moverse como parece o percibo que tenemos aquí. Nos gusta el sol, dice. Hay sol en muchos sitios, ¿eh? Si te Totalmente. coge el Ecuador y empieza a mover por ahí. Ok, broma. Que no tengáis miedo, que no tengáis miedo. Eso es, yo creo que eso es el miedo que nos mueve muchas veces. Vale, ¿tenéis alguna pregunta más concreta? Si nos vais dejando por el chat, porque nos van a quedar unos 6-7 minutillos más. Y a ver si podemos responder alguna duda más que tengamos, o si queréis sacar algún tema que no hayamos tratado y que digáis, leche, se me ha quedado por decir esto, en el caso de los ponentes. Aquí pregunta Isabel, le dice, ¿el doctorado industrial puede estar relacionado con la formación dual universitaria? ¿Tiene algo que ver? ¿No? ¿Cri?
no tengo respuesta a eso, lo siento. No, yo tampoco. O sea, yo he escuchado mucho del FP Dual, que es ese formato de formación profesional que se hace en la industria y que no se hace o sea, se va unas cuantas semanas a la parte académica a recibir una serie de clases, pero el resto de la formación se hace directamente en empresa. Pero de la formación universitaria dual no la conozco tanto. Obviamente la pregunta siempre, nos lo recuerda Ana, y es que es verdad, parece que hablamos siempre con los perfiles de ciencias, pero los perfiles de ciencias jurídicas, humanas, sociales, etcétera, existen, tienen doctorados, tienen formación y parece que no hay mucho más mercado para ellos, pero yo creo que, por ejemplo, el ejemplo de Pablo es un ejemplo de que se puede emprender y se puede hacer desde muchas orientaciones. Y antes han sacado un tema que se me ha olvidado comentar, y es de todo ese trabajo que van a tener los antropólogos, sociólogos, filósofos, etcétera, en el mundo de la inteligencia artificial, la bioética, todo este mundo que va a necesitar de muchísimas mentes que sepan pensar. Porque al final los que tenemos formación científica no se nos da muy bien pensar, se nos da muy bien hacer experimentos, pero pensar no tanto. Nada, por hacer un apunte, que además he visto también por aquí algo por el estilo en el chat. Brutal, o sea, tiene que ver con la idea que estaban preguntándole por el chat de la humanización de la ciencia y todo este tipo de cosas. A ver, a mí no me gusta mucho porque suena como muy embotellado esto de la humanización de la ciencia, ¿no? Habría que entender qué es un humano, porque esto de humanizar la ciencia parece que todos los humanos seamos fantásticos y como antropólogo yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Hay humanos de mierda. Claro, de hecho, es que a lo mejor hemos humanizado demasiado muchas cosas, ¿no? Que también sería otra reflexión a hacer. Pero bueno, pero sí que es verdad que va a haber una incorporación muy fuerte. Hay muchísimos retos que se están presentando ante nosotros, biogenéticos, tecnológicos, tienes el transhumanismo, tienes ahora, por ejemplo, el tema de los metaversos, que parece que va a ser el nuevo Internet, ¿no? La nueva revolución 4 o 5.0, ya no sé dónde estamos, tienes, claro, eso pues imagínate, o sea, a nivel de contextos sociales cómo va a cambiar, van a surgir nuevas economías, se está pensando en explorar el espacio, minería espacial, ¿es ético minar asteroides o no es ético? ¿Es ético? Pues es que al final hay tantísimas preguntas que requieren realmente reflexiones mucho más allá de lo técnico, de la técnica tradicional, que vamos, yo por eso al final dije, si es que yo tengo clarísimo. Yo cuando dije, voy a montar una escuela de humanidades digital, estás tumbado, pero si nadie quiere estudiar humanidades, que dije, no, que estás equivocadísimo. Si es que al final lo que va a faltar es reflexión en torno a retos futuros. Si es que, y esto ya me pongo más en mi parte emprendedor, empresario. Hay mercado, hay mucha gente, hay un montón. Yo tengo alumnos que son gente de IT dura, que son DevOps, por ejemplo, que son full stack, por ejemplo, y que están formándose en humanidades, aún teniendo su vida perfectamente arreglada, pero dice, oye, es que yo quiero incorporar pues este tipo, ¿no? Este tipo de percepción y de acercamiento. Entonces, sí, eso es humanizar, en término guay, si tomamos humanizar como guay, la tecnología. Me pregunta por aquí Lucía, dice, tú mencionas que el cambio entre empresa y universidad es fácil. Me pregunta directamente a mí. Yo no he dicho que sea fácil, he dicho que es posible. No he dicho que sea fácil. Lo que sí es verdad es que si apuestas por la vía académica, tienes que apostar muy fuerte y a la vía académica. Es verdad que es muy difícil si estás haciendo otras cosas, si de repente te vas 2 o 3 años a la empresa, dejas de producir artículos, etcétera, es muy difícil reengancharte porque, por lo que han dicho antes, en el tiempo en el que tú te has dedicado a otras cosas o no has producido científicamente, tus compañeros han publicado otros 5, otros 6 artículos. Entonces, claro, obviamente, si apuestas por la vía académica, tienes que apostar y tienes que apostar muy fuerte. Por lo menos esa es la percepción que yo tengo, porque se pierde el paso súper rápido. Ahora, no he dicho que sea fácil, lo que digo es que es posible y que además, estando en la vía académica, se puede montar spin-off, se puede emprender una vía alternativa, podemos dedicar nuestro tiempo libre a otras cosas que no sean directamente la vía académica. En fin, sí, me dice Manolo así con la cabeza como, ¿cuándo, no? Digo que es posible, no que sea fácil. Digo, Manolo. Ahondando un poco en esa pregunta, la pregunta creo que es básica para vosotros, para todos los que estáis oyendo esto, es ¿para qué estáis haciendo doctorado? Y eso es algo que tenemos que tener claro y a veces no lo tenemos muy claro. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, hay personas que dejan el mundo académico, están trabajando en industria, en cualquier tipo de empresa, y después existe una figura desde tiempos inmemoriales que es el profesor asociado.
¿Qué es esto? O sea, es precisamente, si a mí lo que me gusta es estar en contacto con ese mundo intelectual, con la gente joven, ¿no? Con la universidad, para eso tienes la figura del profesor asociado. En medicina pasa continuamente, ¿no? Gente que está en los hospitales y después da clases, pero eso ya es formación. Destacar en varias vertientes dentro del mundo académico, investigadora más docente más otra cosa, es lo que veo yo que ya es muy complejo y solo muy pocos consiguen hacerlo, ¿no? O sea que realmente, si queréis hacer vida académica, yo os diría que cuanto antes os decidáis, mejor. Y si es lo contrario, cuanto antes os decidáis, mejor. Que puedes hacer otra cosa, por supuesto. Pero si al final es como cuando tienes un novio que no te gusta, a ver qué hacemos. ¿Cuándo es el mejor momento, no? Pues no hay momento y cada persona tiene su momento vital de decisión. Si no te gusta, cuanto antes, Manolo, cuanto Pero antes. si realmente va por ahí los tiros, pues... Preguntan por aquí, dice, sobre todo dirigido a Manolo y a Xavi, pregunta sobre cómo conocer esas skills que hacen falta para un X puesto determinado. Es decir, imagínate que estás pensando en, pues quiero ser evaluador de proyectos de no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuáles son las skills y cómo las identificas? Pues yo me voy a quedar un poco con mi libro, si me permitís, que es el contacto. O sea, el salir de tu ámbito profesional y hablar con otra gente. Y es que te abre los ojos, no sé, es un poco coyuntural esto, una anécdota de esta última formación. Tuvimos una charla de una mentora nuestra de esta última edición, que era directora de recursos humanos de todo un conglomerado de empresas de biotecnología. Y le hicieron una pregunta a una predoc, que era una de las participantes en la sesión, que era que qué hacía con sus prácticas, que si las ponía en la parte de educación o las ponía en las de experiencia profesional. Y esta mujer, que era maravillosa, además muy vehementemente dijo, a ver, que yo soy, creo que recordar que era psicóloga de formación y ha trabajando en recursos humanos toda la vida. Dice, a mí me parece alucinante todo lo que hacéis. O sea, pero para mí suena ciencia ficción todo. ¿Cómo lo vas a poner ahí? Pues lo tendrás que poner bien visible en la parte de experiencia profesional, sobre todo si te falta, porque estás trabajando en la tesis y no tienes tanta experiencia profesional que aportar, pues evidentemente la tendrás que poner en la parte de experiencia profesional, o sea que también tienes que aprender dónde poner las cosas. Y yo creo que este tipo lo pensé yo, que a día de hoy me resultó una pregunta un poco obvia, con perdón, pero luego hice un poco de autoanálisis y dije, bueno, yo es que cuando estaba donde estaba esta chica, peor, mucho peor. Entonces, todas estas cosas las vas aprendiendo pues a base de interacción, de hablar y de salirte un poco de tus ámbitos. Si estás pensando que te tienes que salir de un sitio, pues tendrás que empezar a ver qué es lo que hay ahí fuera. Sí, a ver, estamos abriendo varios melones, pero bueno. La primera es, en cuanto a lo que dice Xavi, es importante destacar siempre que, o sea, como recruiter te voy a contratar muy probablemente, bueno, miento, te voy a encontrar muy probablemente por tus competencias técnicas, que es lo que decía Paola. Después en el currículum, o sea, lo que quiero es no filtrarte en el currículum. Y si pasas a entrevista, entonces ya tus soft skills es donde, boom, ahí es donde realmente ocurre la selección, ¿no? Lo que está en tu mano es en saber traducir tu mundo al mundo de la selección. Y en muchas ocasiones, casi todas realmente, la persona que hace ese filtrado de currículum, esa primera selección, sobre todo en empresas que son a lo mejor más grandes, no son especialistas, o sea, no tienen por qué saber de temas de ciencia. Con lo cual tú tienes que saber qué tienes que poner para que lo que están buscando ellos sea lo que tú eres. Y ahí, en ese caso, la experiencia va siempre por encima de la educación. Y tú puedes decir perfectamente que tienes un doctorado explicando la parte de educación y también, lo misma cosa, ponerlo en la parte de experiencia. O sea, no que sea o una u otra, puede ser perfectamente las dos cosas, pero con lenguajes diferentes para que la persona que lo ve lo entienda dentro de su mundo, ¿no? Eso por un lado. Y a nivel de competencia, yo diría que, esto queda un poco chulero decirlo, ¿no? Pero deben ser tus competencias las que encuentres en el trabajo. No encontrar un trabajo y ver tú si las tuyas se ajustan a ese trabajo, ¿no? Entonces, en mundos donde hay mucha demanda, es la única forma de hacerlo. Porque al final, si no, tú vas a estar buscando un tipo de empleo donde muchas otras personas con competencias más adecuadas para ese tipo de trabajo van a ganarte. Lo ideal es hacerlo al revés. Si tú te conoces muy bien y entiendes tus competencias, cuáles son, a partir de ese momento empiezas la exploración de lo que quieres, ¿no? Y ya te aseguras de que por lo menos en lo que te estás enfocando, tú por lo menos vas a ser competitivo, ¿no?
Pues sé que decirlo queda muy fácil, después hacerlo no es tan sencillo. Ejercicios para destacar competencias o encontrarlas o redefinirlas, hay muchos. Si queréis contactar conmigo, yo os voy diciendo porque si no sería un poco largo esto, ¿no? Muy bien, pues casi que nos quedamos sin tiempo. Desde luego hemos abierto muchísimos melones. Esto podríamos estar horas y horas y horas y horas, desde formación específica para ver cómo pones tu currículum. No se ocurra dejar el mismo currículum durante años sin modificar y sin resaltar las mismas, resaltando las mismas cosas desde siempre. Obviamente, como decía Xavi al principio, cuando no tienes formación, pues cuando no tienes experiencia, resaltas tu formación y la pones como lo más importante del mundo. Cuando ya tengas experiencia, pues resaltas qué has hecho en esa experiencia. Bueno, pues la intención al montar esta sesión básicamente era abrir el abanico, que sepáis que hay un 5% de gente que acaba en la academia, pero hay un 95% de gente que es lo normal, entendiendo lo normal como lo que más frecuentemente pasa, y es que muchísimos de los que estáis haciendo doctorado acabaréis trabajando en cualquier otra cosa que no sea la academia. Entonces, aunque lo hayan dicho por activa y por pasiva durante la carrera y durante el doctorado, hay vida más allá de la tesis, después de la tesis, durante la tesis, en paralelo a la tesis y ante, para, por, sin, según, sobre y con todo lo que os dé la gana. Es decir, creo que tenemos que cambiar un poco esta concepción de hacer la tesis para, sino pues tomarlo como una formación más que os va a dar una cantidad de habilidades tremendas, como nos ha resaltado Paola. Posiblemente tengáis esa inquietud de iniciar un proyecto, como hizo Pablo, o a lo mejor simplemente empezáis la carrera académica y os dais cuenta de que no es lo vuestro. Pues no pasa nada. Ahí están Rebeca y está Manolo Castellanos para reorientaros y para enseñaros que hay otras posibilidades en cualquier momento, insisto. Da igual que tengas 20, 30, 40 o 50 años, ¿vale? Serán alternativas diferentes, pero hay alternativas. Hay salidas en esa autovía recta, entre comillas, que es la vida académica y esto que estamos haciendo, que es, bueno, pues intentar aprender de la ciencia y mientras intentar aprender cómo somos nosotros y aprender a vivir. Muchísimas gracias a todos, a Dani que se ha tenido que ir, Manolo, Xavi, Paola, Pablo y a todos los que estáis aquí, que habéis aguantado hasta las 7:30 de la tarde. Ha sido un placer enorme. Los podéis localizar a todos en redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en diferentes redes. Y yo invito a seguirlo y a seguir con esta discusión, pues, donde sea, en los bares, en redes o donde haga falta. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.